Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal del Prof. Jorge Garza. En esta sesión vamos a ver cómo construir la función de onda asociada a un sistema de n electrones. En la liga de este video van a encontrar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo a partir de la dependiente del tiempo. Esta es la ecuación que queremos resolver para un sistema de n electrones. Pensemos en átomos o en moléculas. Y este es el hamiltoniano asociado a un sistema de n electrones. Recuerden también que en este video tenemos la discusión sobre cómo tratar este hamiltoniano bajo la aproximación de Born-Oppenheimer. Muy bien, entonces antes de poder resolver este problema para un sistema de n electrones, debemos de considerar dos cosas importantes que no contiene la ecuación de Schrödinger. Una, a partir del experimento de Gerlach y Stern en 1922, encontraron que las partículas tienen asociado un momento angular intrínseco, que es algo propio de las partículas. En particular, estas partículas con las que vamos a tratar son con los electrones. Y encontraron que para el electrón se tienen solamente dos estados, los cuales conocemos como alfa o beta. Entonces, para poder especificar a un electrón, requerimos de la parte espacial y de este momento angular intrínseco, que es un fenómeno exclusivo de las partículas que estamos tratando. En este caso se le conoce esta propiedad como spin. Entonces, para poder especificar el comportamiento de un electrón, necesitamos de la parte espacial, de su orbital, y de la parte que le corresponde de spin, que pueden ser solamente dos estados, alfa o beta. Si multiplicamos esto, lo que vamos a tener es un spin orbital, y es con el que vamos a trabajar. Nuevamente, les recuerdo que esta información no está contenida dentro de la ecuación de Schrödinger, y entonces lo que estamos haciendo es al spin orbital le estamos dando información que proviene de la ecuación de Schrödinger y estamos multiplicando la componente relacionada con el spin. Para un sistema de n electrones, entonces trataremos con 4n variables, porque por cada electrón que yo tenga, tendré 3 variables en la parte espacial y 1 en la parte de spin. Hay otra información que no está contenida dentro de la ecuación de Schrödinger, y es el principio de exclusión de Pauli. Lo que encontró Pauli en 1925 para poder explicar el comportamiento de los elementos en la tabla periódica fue que dos electrones no pueden tener un mismo estado. ¿A qué se refería con eso? Bueno, pues si han estudiado ustedes el átomo de hidrógeno, esto está relacionado con los 4 números cuánticos que va a tener un electrón. Entonces, para un sistema de varios electrones, dos electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Esto está relacionado con la indistinguibilidad de las partículas. Entonces, la función de onda que me va a representar un sistema de n partículas, cuando yo intercambie las coordenadas entre dos electrones, en este caso estoy tratando una función de onda de dos electrones, cuando yo intercambie las coordenadas entre esos electrones, ¿se lo imaginan? Si ustedes pudieran ver un sistema, pensemos, de dos electrones, y puedan ver esos dos electrones, se voltearan y regresaran su vista a esos dos electrones, ¿sabrían cuál correspondería del estado inicial? Por supuesto que no, porque son indistinguibles. Entonces, resulta que en nuestro mundo, en la naturaleza, existen dos tipos de partículas. Unas que tienen asociadas una función de onda simétrica y otra antisimétrica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si yo cambio las coordenadas de las dos partículas, en el caso en que no haya una modificación en el signo, lo que diremos es que tenemos una función simétrica. Si cambia el signo por haber intercambiado estas dos partículas, tendremos una función antisimétrica. Veamos qué repercusiones tiene este signo en la función de onda con respecto al principio de exclusión de Pauli. Pues muy bien, analicemos el primer caso. La función de onda que voy a tratar es simétrica. Entonces yo cambio las coordenadas entre dos partículas y la función de onda no va a cambiar de signo. ¿Están ustedes de acuerdo que si tengo esta parte del lado derecho, lo paso al lado izquierdo, lo que tendría
sería esto. Para el segundo caso, estamos considerando entonces que cuando yo intercambio las coordenadas entre dos partículas, voy a tener un signo menos, y que entonces cuando lo pase lo que tengo del lado derecho al lado izquierdo, voy a tener esto. Tomemos una situación muy particular. ¿Qué sucede si la partícula 2 tiene las mismas coordenadas de la partícula 1? Significa que queremos tener la misma descripción en la parte espacial y en la parte de spin para los dos electrones. ¿Qué tendríamos para el primer caso, que es el que habíamos obtenido? Bueno, si x2 es igual a x1, lo que tendría sería esto. Se cancelaría la función de onda y entonces yo no tendría ningún tipo de restricción sobre la función de onda. Entonces, para las partículas que tienen asociadas una función de onda simétrica, no hay restricción alguna sobre la función cuando yo intercambio las coordenadas entre dos partículas. Para el segundo caso, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener que la función en x1 más la misma función en x1 va a ser igual a 0. Entonces, dos veces la función va a ser igual a 0. ¿Cuándo se cumple eso? Pues solamente se cumple cuando la función de onda en sí es 0. Si lo ponemos en términos de su interpretación física, que es la densidad de probabilidad, que en este caso debe de ser 0 para un sistema de dos partículas que tienen la misma parte espacial y la parte de spin. Eso lo tenemos que conectar entonces con el principio de exclusión de Pauli. Esto sí nos llevaría a que dos partículas no pueden tener la misma parte espacial y la misma parte de spin. Entonces, nuevamente, recordemos que la función de onda en la naturaleza para un sistema de n partículas puede ser simétrica o antisimétrica. En nuestro caso, de electrones, para estar de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, tiene que ser una función de onda antisimétrica. Muy bien, entonces, pues ya queda sentado esto. Yo necesito una función de onda que para un sistema de n electrones sea antisimétrica. Para cumplir con este requisito, en 1929, 2 años después de que se publicó el trabajo de Schrödinger, lo que propuso John Clair Slater, o simplemente Slater, fue representar a la función de onda a través de un determinante, y por eso se le conoce como el determinante de Slater. ¿Cuáles son los elementos de este arreglo bidimensional? Porque es un determinante. Bueno, pues vamos a poner en la primera casilla el orbital, el spin orbital que corresponde al electrón I, al J, y así nos lo damos hasta K. Si tenemos un sistema de n electrones, lo que tendríamos aquí serían n spin orbitales. Todos ellos los voy a evaluar en x1. El siguiente renglón son los mismos spin orbitales evaluados en x2 y así la llevamos. Cuando yo haga, por ejemplo, el intercambio entre x1 y x2, es como si yo intercambiara renglones en un determinante. Y sabemos que eso a lo que nos lleva es que el signo debe de cambiar. Por eso propuso Slater a los determinantes como funciones de onda para un sistema de n electrones. Muy bien, pues bueno, entonces ya con esa forma de poder escribir la función de onda, pues podemos aplicar el método variacional. Recuerden que tenemos dos videos, uno donde hablo sobre el método variacional directo y otro sobre un caso particular de cómo representar la función de onda como una combinación lineal de funciones de base y está relacionado con el método de Ritz. Les recomiendo estos dos videos para recordar el método variacional, pero aquí lo voy a resumir. En el método variacional, nosotros lo que hacemos es proponer a una función de onda. En el caso de n partículas, hemos visto que el determinante de Slater es una buena forma de representar a la función de onda porque de esa manera la función de onda va a ser antisimétrica. Lo que sigue es evaluar el valor esperado de la energía con esa función de onda. Ya que escribí a la energía en términos de esa función de onda, pues lo que hago es minimizar la energía. ¿Con respecto a quién voy a minimizar? Pues con respecto a los spin orbitales, que son los que conforman a mi determinante de Slater. Ya que hice este proceso de minimización, pues lo que tengo que hacer es
los orbitales óptimos, o sea, los que minimizan la energía, los sustituye nuevamente en la expresión de mi valor esperado de la energía y ya tengo una estimación de la energía de mi sistema de electrones. Lo que acabo de describir ahora es lo que se conoce como el método de Hartree-Fock. ¿En qué se basa entonces el método de Hartree-Fock? En representar la función de onda de un sistema de electrones como un determinante de Slater y con esa función de onda aplicar el método variacional. Existen otros métodos basados en el método variacional y en los determinantes de Slater. Uno de ellos es el método de interacción de configuraciones o también el de multiconfiguraciones SCF. Esos métodos están basados en representar la función de onda como una combinación lineal, no de funciones, sino de determinantes de Slater. Pueden ser una cantidad inmensa de determinantes y eso dependerá cómo vamos a construir la función de onda dentro de estas aproximaciones. Entonces, el método es similar al que usamos en el método de Hartree-Fock o en los videos previos. En esto se basa el método variacional aplicado a sistemas de muchos electrones. Espero que este video haya sido de su ayuda. Nos vemos en el próximo. Saludos.